Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ryan Berg. Soy el director del programa sobre las Américas del Centro de Estudios Estratégicos y Internacionales en Washington, D.C. Les agradezco su participación en este conversatorio sobre la evaluación del impacto de las políticas de mano dura en la democracia en América Latina. Antes de comenzar, permítanme mencionar algunos detalles logísticos. Este evento durará aproximadamente 60 minutos. Durante el evento tendremos interpretación simultánea en inglés y en español. En su pantalla de Zoom, abajo a la derecha, podrán ver un globo que dice Interpretación, donde podrán elegir su idioma de preferencia. Ahora en inglés. We will have simultaneous interpretation in English and Spanish during this event today. Tendremos traducción simultánea en inglés y español durante este evento. En la parte inferior de sus pantallas de Zoom, por favor hagan clic en el globo que dice Interpretación y eligen el idioma preferido. Comenzará con comentarios de apertura de la administradora adjunta para América Latina y el Caribe de USAID, Milady Guilarte. Después de los comentarios de apertura, los panelistas participarán en una discusión moderada y al final tomaremos preguntas del público. Por favor, envíen sus preguntas utilizando la función en Zoom de preguntas o en la página internet del evento. Por varias décadas, el término mano dura ha hecho referencia a las políticas de seguridad que han implementado varios gobiernos latinoamericanos para combatir la violencia desenfrenada de las pandillas y la actividad delictiva. Estas estrategias suelen implicar el aumento de la presencia policial y militar, el empleo de tácticas agresivas de aplicación de la ley, la realización de detenciones masivas y la imposición de penas más severas a quienes estén vinculados con actividades delictivas. Pero las tácticas usadas como parte de la mano dura han ido evolucionando y no es imperativo revalorar las nuevas manifestaciones de la mano dura en la región, así como el impacto que han tenido en la democracia. Al evaluar los efectos de la mano dura, los gobiernos de la región suelen señalar a la disminución de las tasas de homicidios, las altas tasas de encarcelamiento y la presencia militar y policial en una ubicación geográfica determinada del país. Sin embargo, la falta de representación legal y de debido proceso, las condiciones inhumanas de detención, el uso excesivo de la fuerza y las muertes bajo custodia son algunos de los efectos negativos de la mano dura que a menudo se dejan al margen. Este enfoque crea un entorno de miedo y represión, sofocando la disidencia política y limitando las libertades civiles. La erosión resultante de las normas democráticas a menudo reduce la confianza pública en las instituciones gubernamentales y debilita la gobernanza democrática en general. Lo más inquietante es que las políticas de la mano dura ya no solo toman forma en las calles de Latinoamérica, sino que también en el mundo virtual, en un entorno mediático fragmentado donde la información se consume instantáneamente y las metanarrativas prevalecen. Los líderes en Latinoamérica han sabido capitalizar la ansiedad social para consolidar su poder y promover agendas que, en muchos casos, ponen en riesgo las libertades y los derechos humanos. Para profundizar nuestro entendimiento del efecto de las políticas de mano dura en la democracia, hemos invitado a panelistas excepcionales hoy día y les he pedido que preparen 5 minutos de comentarios de apertura. Pero antes de comenzar la discusión con los expertos, me daría gusto darle la bienvenida a la administradora adjunta para América Latina y el Caribe de USAID, la señora Milady Guilarte. Milady Guilarte es responsable de los programas de USAID que buscan promover la democracia y la gobernanza, el crecimiento económico y el cambio climático en Latinoamérica. También
colabora regularmente con otras entidades del gobierno de los Estados Unidos y otros elementos internacionales interesados internacionales en las respuestas humanitarias y de desarrollo en estos países para garantizar una coordinación eficaz. Recientemente, Gularte dirigió el equipo de la Oficina de América Latina y el Caribe que supervisa la respuesta de la agencia a los desafíos migratorios en todo el hemisferio occidental. Por favor, adelante, administradora Gularte. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Ryan. Gracias a CSIS y a nuestro proyecto apoyado por USAID, DAC-Learn, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. El evento de hoy sin duda es muy importante, como se ha podido evidenciar con los altos niveles de homicidio, violencia de pandillas y crimen transnacional en América Latina y el Caribe. La región se encuentra en un punto de inflexión. Estamos viendo cómo algunos líderes y sectores de la sociedad se inclinan a favor de las políticas de mano dura, argumentando posiciones como o protegemos la seguridad o protegemos los derechos humanos, pero que no podemos hacer ambas cosas. Y estos argumentos han ganado fuerza real a medida que los gobiernos han demostrado a sus ciudadanos que pueden lograr avances reales en materia de seguridad en el corto plazo con políticas de mano dura ante la criminalidad. Habiendo vivido por un tiempo en El Salvador, en uno de los periodos más violentos en tiempos recientes, vi de primera mano el impacto que el crimen puede tener en las comunidades, cuyos habitantes no podían continuar con su vida diaria debido a la violencia. Muchos expresaban que tenían miedo de salir por la noche y que les preocupaba cuándo y no si se convirtieran en víctimas de un delito. A la vez, el crimen estaba teniendo un impacto enorme en la economía. Salí de mi estancia en El Salvador sintiendo realmente que las condiciones de vida para varios sectores de la población eran inaceptables. Fundamentalmente, es responsabilidad del Estado brindar seguridad. Sin embargo, lo que vemos en toda la región es que la seguridad a menudo se reduce a llamados a aumentar la presencia policial y el cumplimiento de las leyes básicas, lo que puede conducir a la violencia y represión por parte de las autoridades y gobierno, que oficialmente sancionan medidas sin medir las consecuencias en detrimento del debido proceso y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que nos aporta a una solución sostenible al problema de la violencia. Sabemos que la seguridad no se trata solo de reducir el crimen, sino de ayudar a las personas a sentirse seguras en sus propias comunidades, con acceso a la justicia y servicios de apoyo para llevar una vida plena. Mayormente, ante los embates del crimen organizado y sus afectaciones en las comunidades, la gente quiere soluciones inmediatas. Por nuestra parte, USAID apoya programas comunitarios de prevención de la violencia dirigidos a personas y comunidades de alto riesgo, así como actividades que fortalecen las instituciones encargadas de hacer cumplir y administrar justicia para proteger la seguridad de las personas. Nos preguntamos entonces, ¿cómo podemos romper con esta falsa dicotomía de elegir entre seguridad o derechos humanos cuando políticas de mano dura se está volviendo un enfoque cada vez más persuasivo y popular para combatir el crimen? La respuesta es evidenciado que no se trata de cambiar seguridad por derechos. Ambas instancias deben de ser fortalecidas en un Estado de Derecho para el bienestar sostenible de la seguridad bajo el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos. Al mismo tiempo, también tenemos que reconocer que no tenemos suficientes datos o una mirada completa sobre cómo las políticas de mano dura están impactando a los países de manera individual, especialmente a mediano y largo plazo. Se necesita más investigación sobre cómo equilibrar eficazmente la demanda ciudadana de respuestas inmediatas con un enfoque más integral que aborde en primer lugar los factores que conducen al crimen y la violencia,
trabajando con las familias, las comunidades, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las escuelas, el sector de la salud, la comunidad empresarial, los medios de comunicación y otros. Ahí es donde entra LAC-LEARN. Para aquellos que no están familiarizados con LAC-LEARN, este se ha distinguido por buscar soluciones inclusivas y sostenibles a los complejos desafíos de la región. Financiado por USAID, LAC-LEARN reúne ideas, actores y voces locales para promover el conocimiento actual, informar sobre las políticas públicas e influir en las inversiones de desarrollo, incluso en torno a la seguridad ciudadana y al respeto de los derechos humanos. La última investigación de LAC-LEARN ha tenido como objetivo ampliar nuestra comprensión de las políticas de mano dura, analizando las implicaciones de dichas políticas más allá del sector de seguridad y prestando especial atención a las voces de los ciudadanos que experimentan el impacto de estas políticas todos los días en América Latina y el Caribe. LAC-LEARN está apoyando esta investigación en asociación con Flaxo Chile, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, de quienes tendrán noticias sobre los resultados de esta importante investigación. Y ustedes se preguntarán ahora, ¿qué hacemos con este importante trabajo? Nuestra intención desde USAID es que esta valiosa información sea amplificada a gobiernos, ONGs, academia, sociedad civil, muchos de ustedes aquí, así influenciar las políticas y programación que puedan mejorar la problemática de seguridad ciudadana. Estoy ansiosa por escuchar más de nuestros colegas sobre los hallazgos, pero antes de terminar, quisiera tomar un breve momento para agradecer a los miembros del grupo asesor que acompañaron este esfuerzo, a Cynthia Arntzen, Rafael Gude, José Luis Sanz y Verónica Subillaga. Estas personas han aportado su tiempo y experiencia de forma gratuita, enriqueciendo los diálogos y fortaleciendo los productos finales. Espero continuar la conversación y el intercambio sobre este tema, y ahora con eso le daré la palabra a Ryan de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, administradora adjunta Gularte, por las palabras de apertura y gracias por su trabajo en USAID con toda la región. Vamos a comenzar con el panel y el primer ponente es Lucía Damert, quien es profesora titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Ha publicado artículos y libros sobre participación comunitaria, seguridad ciudadana, conflictividad social y temas urbanos en revistas nacionales y internacionales. Como parte de la iniciativa de LAC-LEARN, Lucía investigó la mano dura y la erosión democrática en Latinoamérica, la cual se enfocó en los países de Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. Nuestro segundo panelista es Christopher Hernández Roy, es subdirector e investigador en el Programa de las Américas aquí en CSIS. A lo largo de sus más de 25 años de carrera, Chris ha trabajado extensamente para promover la gobernabilidad democrática, prevenir y resolver conflictos, fortalecer el Estado de Derecho, respetar los derechos humanos, garantizar la seguridad ciudadanía y promover el desarrollo integral en América Latina y el Caribe. Como parte de la iniciativa de LAC-LEARN, Chris llevó a cabo diálogos con periodistas, académicos y miembros de la sociedad civil para discutir los efectos de la mano dura en la democracia. Y nuestro tercer y último panelista es Wim Savinige, investigador del Netherlands Institute for Multi-Party Democracy, o NIMD, en español, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Wim es un científico social y ha estudiado temas de inseguridad, violencia, pandillas, prevención, policía y políticas de seguridad en El Salvador y América Central en general. Como parte de la iniciativa de LAC-LEARN, Wim investigó el retroceso democrático y gobernanza de la seguridad en Centroamérica, la cual se centra en El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, tenemos hoy día un panel extraordinario. Quiero comenzar con las palabras de Lucía. Por favor, adelante, Lucía.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Así es, Ayes, por esta conversación. Por supuesto, a LACLearn y a USAID por habernos permitido realizar este proyecto. Tenemos solo 5 minutos, así que voy a hacer un breve comentario de por qué hicimos el proyecto que hicimos. Y lo primero es decir que pues la mano dura no es un concepto o un tema que solo se discuta en ciertas partes de América Latina, que tampoco es solamente una discusión que se dé en aquellos lugares donde la violencia está totalmente desatada o que tienen una historia larga de altas tasas de homicidios, como es probablemente Guatemala, El Salvador, algunas partes de México, algunas partes de Brasil. Y en ese sentido, la propuesta nuestra fue estudiar justamente aquellos países que históricamente fueron considerados excepcionales en el marco latinoamericano por sus bajas tasas de homicidio, por los bajos niveles de corrupción institucional, por la capacidad creativa de desarrollar programas de prevención, de policía comunitaria. Y para eso hicimos un consorcio con mis colegas Mary Malone, Sebastián Cutrona, Jonathan Rosen. Los tres han trabajado largamente sobre estas problemáticas y junto con la Universidad de Santiago y la Flaxo Chile, implementamos un proyecto ya no necesariamente basado en las primeras respuestas de encuestas de opinión, sino, y esto con el apoyo, por supuesto, USAID, en entrevistas en profundidad y grupos focales. Esto es muy importante porque la mano dura pareciera ser una de estas respuestas emocionales. Evidentemente, cuando uno tiene una situación de crisis, emocionalmente pide que alguien lo resuelva y si ese alguien lo puede resolver rápidamente o con algún nivel de castigo, pareciera estar bien. Pero en nuestras conversaciones lo que encontramos es que la mano dura tiene algunas subcaracterísticas o algunas complejidades a la hora de conversar. Lo primero es que nosotros, justamente después de mucho tiempo en realidad, pero justamente en este mismo marco del proyecto, publicamos un artículo que lo que busca es tratar de identificar qué significa la mano dura, ¿no? No solamente qué significa en términos ciudadanos, que es bastante más complejo, como lo hemos visto en el estudio, sino también qué significa en términos conceptuales y por ende cómo impacta en la política pública. Y la mano dura para la gente significa muchas cosas y para los académicos y los políticos también. Es verdad que hoy en día la mano dura está mucho más vinculada al proceso que ocurre en El Salvador del presidente Bukele específicamente, pero bueno, todos sabemos que programas de mano dura se vienen implementando en América Latina por lo menos hace 2 décadas, algunos con los nombres directos de mano dura, incluso en el mismo El Salvador, otros disfrazados de políticas de control y represión, pero es una larga data de políticas de mano dura. Entonces, en ese sentido, nuestro aporte más conceptual tiene que ver con la necesidad de entender, y nosotros proponemos 4 formas de entender la mano dura como concepto y además como política, ¿cierto? Evidentemente tenemos políticas institucionales de mano dura, que son aquello que nosotros vamos a llamar la mano dura institucional, ¿cierto? Que lo que hacen es emerger de las institucionalidades del Estado, en marcos normativos vigentes, que van principalmente por el endurecimiento de penas, el aumento de castigos, la disminución de la edad de imputabilidad penal, el uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Y digamos que estas son aquellas medidas que se discuten permanentemente, pero que son parte de la discusión o de la capacidad democrática de muchos de nuestros países de implementar. Pero esta no es la única forma como la mano dura se implementa en la región. La segunda, que nosotros hemos llamado, digamos, una mano dura más encubierta, que involucra acciones que ya no son acciones institucionales, sino que son aquellas que se escapan del marco normativo, que se ejercen de manera discrecional y que muchas veces ocultan niveles de violencia, niveles de corrupción, no solamente dentro de las policías, también las Fuerzas Armadas y algunas otras entidades encargadas del control. En muchas conversaciones, la ciudadanía reconoce apoyar incluso esta mano dura encubierta, ¿cierto? Con tal de, como se decía previamente, aceptar mayores niveles de seguridad. Un tercer tipo es la mano dura que vamos a llamar performativa. No hay que olvidar, tenemos muchos candidatos, sobre todo en época electoral, muchos candidatos que tienen
pues una capacidad narrativa importante, creativa en la propuesta de políticas, que son políticas que sabemos que no sirven, y eso lo vamos a hablar después, pero que al final del día responden a la urgencia del problema y relevan la necesidad, digamos, de entrar con cosas como propuestas de pena de muerte, castraciones químicas, aumento de penas ad infinitum, en fin. Y finalmente, creemos que es muy importante, y en los resultados también así lo encontramos, lo que hemos llamado la mano dura civil, ¿cierto? Que son las acciones ciudadanas, ya no necesariamente institucionales, que se enmarcan en este discurso de tratar de resolver los problemas de seguridad, muchas veces vinculado a la sensación que no se pueden resolver directamente. Y esta mano dura civil implica desde los linchamientos hasta las organizaciones ciudadanas. Y me parece muy importante rescatar que la ciudadanía está en muchos casos, incluso en estos países, que son países que si bien han aumentado sus tasas, todavía están muy por debajo del promedio regional, en algunos casos, salvo Ecuador, por supuesto, la ciudadanía también está abierta a este tipo de discusión. Entonces, a mí me parece importante proponer esta mirada conceptual y luego reconocer que en los países, luego en las siguientes preguntas seguramente voy a abundar más, pero los países que nosotros hemos estudiado son países que se abren a una discusión cada vez más clara sobre el uso de la mano dura, que la mano dura se utiliza ya no solamente para los temas de justicia criminal, sino también para otros ámbitos de la vida cotidiana, y que en la mayoría de los países que nosotros hemos estudiado, todavía está muy centrada en la mano dura institucional. Y por ende los niveles de erosión de las capacidades democráticas son contenidos. Sin embargo, en el texto y subtexto de las conversaciones con la ciudadanía, en ese momento lo que fue reflejan una apertura también hacia otras formas de ejercicios que en algún lugar podríamos llamar ejercicio de la violencia o el ejercicio de mano dura. Así que yo lo dejaría hasta acá en honor al tiempo y seguiría con los siguientes. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía, por las palabras y felicitaciones en los hallazgos de su estudio. Quiero dar la palabra a Chris Hernández Roy ahora. Adelante, Chris. Gracias. Muchas gracias, Ryan. Es realmente un placer participar en este evento junto con mi vieja amiga Lucía y Wim y, por supuesto, la administradora adjunta Yarte. Nuestro proyecto bajo LACLearn consistió en sondear voces locales junto con expertos internacionales para explorar los impactos de la mano dura en la democracia, los derechos humanos, la inclusión y la gobernanza, cómo se transmiten las políticas de mano dura y qué alternativas se pueden emplear dado su atractivo político. Fue realmente un ejercicio para generar conversaciones sobre estos aspectos de la mano dura y escuchar una amplia gama de opiniones de académicos, profesionales en seguridad pública, periodistas y otros actores interesados. Para ello, organizamos 3 mesas redondas. Un objetivo secundario era juntar este grupo de personas para crear una especie de comunidad que continuaría pensando en estos problemas después de concluir nuestro proyecto. La premisa de las mesas redondas fue que al evaluar los impactos de las políticas de mano dura, los gobiernos pueden desarrollar estrategias alternativas contra la delincuencia, al tiempo que garantizan la transparencia, fortalecen el Estado de Derecho y crean capacidad de aplicación de la ley basada en los derechos humanos. La primera mesa redonda se centró en el impacto de las políticas de mano dura en la democracia, los derechos humanos y los grupos y minorías vulnerables. Incluyó sesiones de trabajo para analizar cada uno de estos impactos de manera individual. Los participantes compartieron ideas sobre cómo las políticas de mano dura han llevado a cambios significativos en la gobernanza, la seguridad pública y la relación entre el Estado y sus ciudadanos en Ecuador, en El Salvador y en Honduras. El tema general fue la erosión de las normas democráticas, los graves impactos en los derechos humanos y la centralización del poder bajo el pretexto de abordar la seguridad pública. La segunda mesa redonda examinó las estrategias narrativas y el poder discursivo
de quienes abogan por políticas de mano dura. Los medios digitales y las redes sociales han permitido a los gobiernos latinoamericanos que favorezcan estas políticas presentar su narrativa sesgada de los resultados y controlar o limitar las contranarrativas utilizando campañas de desinformación, entre otras herramientas. Los hallazgos de esta discusión resaltaron el uso sistemático de la propaganda y la comunicación digital, particularmente en El Salvador. La tercera y última mesa redonda abordó el difícil desafío de desarrollar alternativas de corto plazo, dado que la mano dura ha producido resultados que han sido muy bien vistos en El Salvador y en otros países. La conclusión general es que no existe una varita mágica para la seguridad ciudadana. Otro hallazgo clave es que no existe una alternativa única a la mano dura. Si bien los participantes coincidieron en general en que las intervenciones a nivel comunitario, la creación de políticas y estrategias basadas en datos y los programas sociales y económicos eran importantes para lograr reducciones sostenidas de la violencia, la viabilidad de estas intervenciones varió de un país a otro. Para reducir lo atractivo de la mano dura, nuestros participantes consideraron que los gobiernos democráticos deben trabajar con la sociedad civil y la comunidad internacional para exponer los efectos nocivos de largo plazo de la mano dura, no solo en los derechos humanos o en la concentración del poder, sino en el hecho de que pueden alterar el comportamiento de una sociedad en su totalidad. Esto se puede lograr reduciendo la asimetría de información sobre los actuales modelos de mano dura, es decir, equilibrando la narrativa en torno a los modelos de mano dura con una contranarrativa igualmente convincente que destaque los costos ocultos de tales políticas. Sugirieron que esto debería ir de la mano con narrativas sobre la no exportabilidad del modelo Bukele. Los países deben considerar los contextos específicos de sus entornos de seguridad, y es poco probable que la experiencia de El Salvador sea completamente replicable. Incluso en la vecina Honduras, el intento de copiar el plan Bukele no ha producido una disminución significativa de la delincuencia. Con respecto a contrarrestar los aspectos comunicacionales de la mano dura, los participantes pensaron que las contranarrativas en línea tuvieron éxito cuando las iniciaron víctimas o familiares de los afectados por la mano dura, es decir, experiencias de primera mano en lugar de informes de ONGs, por ejemplo. El éxito también aumenta cuando se difunden contranarrativas a través de los sistemas de información utilizados por la mayoría de la población, que puede variar de un país a otro, y cuando se difunden con frecuencia. Y finalmente, con respecto a la creación de estrategias alternativas que sean eficaces para brindar mejoras en la seguridad ciudadana y que puedan competir con las políticas de mano dura. Los participantes resaltaron la necesidad de una mayor inversión en educación, ya que la deserción escolar está estrechamente relacionada con el reclutamiento en pandillas. Centrarse en lo local, a nivel de municipio o de barrio, también es clave, ya que a menudo los peores desafíos de la seguridad se concentran en áreas geográficas relativamente pequeñas, donde las políticas diseñadas para ser aplicables a nivel nacional pueden no ser la respuesta apropiada. Y por último, lograr que los gobiernos expliquen por escrito y hagan público cuáles serán sus políticas de seguridad ciudadana para que pueda haber debate político y rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias, Chris, por sus palabras y también por los hallazgos que nosotros hemos logrado. Ahora quiero darle la palabra a Wim. Adelante, Wim. Gracias. Wim, por favor, estás en el modo... Sí, exacto. ¿Ahora mejor? Okay. Muchas gracias por poder estar acá, que he compartido los primeros resultados del estudio junto con Lucía y con Chris.
Muchas gracias por la presencia de la administradora de USAID y el apoyo que hemos recibido de LACLEARN. Nuestro enfoque al tema de mano dura y como el riesgo para la democracia es basado en la popularidad de las políticas mano duras y muchas veces la exigencia de la misma población que el gobierno haga algo más fuerte porque no le funcionó lo que han hecho hasta ahora. Nosotros estábamos preocupados viendo que en El Salvador el presidente Bukele y su gobierno quitó varios derechos constitucionales y metió mucha gente preso, que mucha gente tal vez inocente, seguramente inocente, y mucha gente de la población lo sabe perfectamente, igual sigue siendo muy popular la política del estado de excepción, y no solamente en El Salvador, pues lo están viendo en diferentes países con muy buenos ojos, en Honduras, claro, pero también en Argentina, de repente escuché Uruguay, ni hablar de Ecuador. Entonces nosotros estamos viendo qué pasa acá. Y entonces es un poco alrededor de la discusión de la gente está dispuesto a quitar, a ofrecer sus derechos, aceptar que lo disminuyen, derechos democráticos constitucionales, por seguridad. Entonces, en un intercambio, un trade-off entre seguridad a un lado y menos democracia al otro lado. Nosotros dudamos esto, tenemos mucho problema con verlo así de sencillo, pero nos sentimos que era muy importante entender mejor este apoyo de la gente y fuimos a hablar con la gente misma. Gente misma quiere decir, no líderes conocidos políticos de grandes ONGs, ni participantes en partidos políticos o ONGs. La idea fue ir a gente común y corriente, de a pie, que no estén organizados en esos temas, que sí van a votar, pero no forman parte de la discusión en los medios y todo esto, pero sí están expuestos al discurso que hay en los medios de comunicación, en las redes sociales y todo esto. Y queríamos saber de ellos qué piensan de entregar, de perder ciertos derechos, qué piensan de su situación económica, de su situación de seguridad, qué piensan de su gobierno, qué esperan de su gobierno. Y con esto un poco, si están dispuestos a aceptar medidas extraordinarias de mano dura o más fuerte de esto, con esta excepción en El Salvador, con el fin de obtener más seguridad. ¿Y qué quiere decir esto? Seguridad, es que quiere decir solamente física, que se siente seguro en la calle, digamos, que no te asaltan, que no te roban, que no te violan, el miedo, que se va el miedo a la pandilla, o también la parte económica, salud y todo esto. Creo que es lo que vimos en los tres países. Bueno, primero tal vez explicar un poco. Hicimos una comparación entre un poco El Salvador y Honduras, Guatemala, por la razón que en El Salvador ya está instalado un régimen muy fuerte de estado de excepción y que ofreció seguridad, que la gente se sienta más segura. En Honduras, Guatemala, no. El discurso está, pero viven todavía un poco las mismas situaciones, mismos miedos, temores, que antes del estado de excepción en El Salvador. Entonces, un poco ver cómo esto es. El estado de excepción cambió la perspectiva de la gente y realmente en comparación a la gente en El Salvador, dice, sí, vale la pena. Que entregamos un poco de democracia, pero sí vale la pena. Creo que hay que destacar en los resultados, primeros resultados, en toda la región, los tres países hay un acostumbramiento de la restricción de derechos frente a actores poderosos. Pueden ser las pandillas, las bandas criminales, las fuerzas de seguridad, y esto se ve afectado por género. Las mujeres viven esa inseguridad muy diferente que a los hombres. Por ejemplo, ahora en El Salvador, los hombres son, los jóvenes hombres, son más en riesgo que la policía lo paran, revisan su maleta, su celular y todo, y lo pueden mandar a la cárcel por colaborador de pandilla. Mientras las mujeres reciben más acoso sexual, hablan
tiran piropos, pero en sentido negativo, muy fuerte. Las mujeres tienen más miedo a esto. Antes era igual, que la pandilla también buscaba a los jóvenes hombres para reclutarlos como parte de su sistema y veían las mujeres como objeto sexual, digamos. Entonces hay una larga tradición de restricciones a los derechos. Y en esto, en la democracia es un poco, mira, eso es lo que hay. Sí es importante ir a votar cuando hay elecciones, es nuestra voz y nuestro voto, pero no tenemos necesariamente tanta confianza en el sistema, ni en el conteo, ni que los políticos cumplen lo que han prometido. Entonces, democracia es importante, pero no cumple necesariamente lo que necesita la gente, espera la gente. Pero al mismo tiempo es una resignación, es lo que hay. No hay otro sistema mejor y no sabe muy bien dónde está la salida. En El Salvador sí hubo un cambio de actor que genera más inseguridad, que ya no son las pandillas. Hay que decir que toda la gente crítica, no tan crítica, reconoce que hay más seguridad, pero la gente, bastante más seguridad. Pero la gente que vive en la zona donde antes la pandilla está, mencionan el temor a las fuerzas de seguridad, como la discrecionalidad muy fuerte de la policía le puede llevar a la cárcel acusado de ser pandillero, colaborador, y a ver cuándo van a salir de la cárcel de nuevo, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, o nunca más. Este miedo es muy dirigido a hombres jóvenes y a sus familiares, los madres, por ejemplo, que tienen miedo a que pase con los hijos cuando están en la calle y encuentran una patrulla de policía o de militares. Existe en general dentro de El Salvador y en los países vecinos una aceptación, una valoración positiva del estado de excepción. Les ha cambiado la vida. Yo creo que marca un antes y un después muy fuerte para mucha gente, sobre todo en las zonas más vulnerables. De verdad se siente más seguro, puede andar más seguro. Aunque está la policía que puede molestar, pero en comparación esa inseguridad es mucho menor que antes. Pero entonces aceptan esas medidas, mano dura, un trato muy fuerte a los delincuentes, supuestos delincuentes. Pero en el momento que estas medidas extraordinarias infringen la Constitución, cambia un poco. En Honduras, en Guatemala, ven igual, pero no aceptan, por ejemplo, que la policía tiene tanta discrecionalidad, que puede revisar sus casas, puede revisar sus celulares, que puede revisar sus bolsos y todo esto, y le puede mandar así a la cárcel. Y en El Salvador tal vez tampoco, tanto, pero la diferencia es que la gente dice, sí, no, pero puede pasar. Así es la situación de nosotros. Eso nos dio seguridad y eso es el que andamos siempre. Entonces, no están tan de acuerdo con esto, pero es lo que hay. Y tal vez es cuando pueden escoger, prefieren muchas veces las medidas menos estrictas que el estado de excepción implica y que le ofrece el gobierno Bukele. Creo que es importante rescatar que la democracia es precaria en los 3 países, no solamente en El Salvador, pero también en Honduras y también en Guatemala. La gente lo ve, la gente no tiene tanta confianza y a veces dicen que no hay mucha democracia. Entonces, la idea de que en El Salvador intercambiaron democracia, derechos democráticos por seguridad, tal vez no es tan cierto. Es que la gente dice, pero no molestaban siempre, y vivimos siempre, los gobiernos nunca cumplieron lo que prometían. Y ahora, formalmente en El Salvador, cumplieron la parte de seguridad. Entonces, no nos quitaron tanto, pero sí nos dieron algo muy importante. Creo que eso es súper importante de ver, que la democracia ya en la base, y esa es la comparación, creo que nos deja recordar que El Salvador no fue una democracia ideal, perfecta, que vino Bukele a quitar los derechos. Es que la gente ya no tenía muchos derechos. Lo que sí pasa es que la gente ve El Salvador con grandes ojos. De verdad, lo que pasó ahí, del país más inseguro de la región de Latinoamérica, el país más seguro. La gente ve qué pasó acá.
Y como puede hacer en El Salvador, que es el país vecino, ¿y por qué no lo pueden hacer acá, en Honduras y Guatemala? Es un anhelo y tal vez un tipo de pensamiento mágico. Ese es lo que queremos y ese es posible porque en El Salvador es posible, aunque no conocen muy bien lo que pasa en El Salvador y está el discurso en las redes sociales, los medios de comunicación, todo eso, pero quieren esto también. Entonces, están una manera abierto a líderes que lo pueden lograr lo que está logrando El Salvador, o han logrado El Salvador. Hay mucha desesperanza, tal vez en Honduras y en Guatemala, con los políticos, los últimos gobiernos que no han podido lograr lo que sí han logrado. Wim, ¿Vale? Wim, Sí. perdón, Wim, quiero abrir la sesión o la parte de nuestro evento moderada, entonces perdón, pero tendré otras preguntas para usted. Pero quiero empezar con una pregunta para Chris en nuestra parte moderada de este evento, y es sobre una cosa que estaba diciendo o mencionando Wim, que es el problema del corto plazo, Chris. A veces hemos visto que a corto plazo las políticas de mano dura pueden reducir el crimen y aumentar la percepción de seguridad. Sin embargo, se ha observado también que a mediano o largo plazo nuevos actores criminales pueden llenar, digamos, los vacíos o diversificar las actividades criminales. En los diálogos que llevaron a cabo en CSIS, ¿cuáles fueron algunos de los efectos a largo plazo de la mano dura? Porque solo enfocamos en la política muchas veces en el corto plazo, como estaba diciendo Wim. Entonces, ¿cómo pueden los gobiernos también de América Latina y el Caribe equilibrar la necesidad de seguridad a corto plazo y la protección de las instituciones democráticas a largo plazo? Pues también estás en modo de mute en Zoom. Perdón. Perdón, es un problema que nos afecta a todos. Te iba a decir, Ryan, que los efectos subrayados por los participantes, los efectos de largo plazo, incluyen la concentración del poder político, dada la popularidad de estas políticas cuando permiten, por ejemplo, recuperar la actividad económica, permitir a las personas trabajar sin temor a la extorsión, recuperar espacios públicos, tomar transporte público y salir a la calle de noche. Estas políticas también otorgan un poder excesivo, como bien decía Wim, y creo que Lucía también, a las fuerzas de seguridad del Estado, ya que no están controladas y no rinden cuentas bajo los estados de excepción, especialmente cuando estos se renuevan constantemente, como es el caso de El Salvador. Esto significa que no solo pueden salirse con la suya en abusos a los derechos humanos y al debido proceso, sino que también pueden convertirse en los propios extorsionadores, reemplazando a las pandillas que anteriormente se dedicaban a esta práctica. Otros cambios incluyen el comportamiento mismo de una sociedad. La gente puede delatar a sus vecinos para ajustar cuentas o limitar sus actividades para evitar la posibilidad de entrar en contacto con la policía. Temen a la policía, como bien decía Wim. Digamos, si tienes un tatuaje o eres un joven en un barrio marginal. El equilibrio aquí tiene que ser que los estados de excepción sigan siendo exactamente eso, una excepción. No deberían durar años. Solo deberían ser lo suficientemente largos para producir el impacto deseado y luego deberían ser revocados. Además, los gobiernos deben centrar sus esfuerzos de comunicación por igual en el problema de corto plazo y en las soluciones de más largo plazo, en las que deben invertir, como por ejemplo soluciones locales,
adaptadas a los focos de criminalidad, policía comunitaria, estrategias basadas en evidencias y programas sociales y de prevención de la violencia para ayudar a los grupos que, de lo contrario, serían vulnerables a ser reclutados por los grupos criminales. Muchísimas gracias, Chris. Tengo otra pregunta para Lucía y es sobre el concepto en su papel de diferentes tipos de mano dura. Creo que nosotros podemos entender fácilmente mano dura institucional, mano dura performativa, etcétera, etcétera. Pero lo que llamó mi atención es la mano dura civil. Entonces, ¿puedes escribir un poco más sobre la mano dura civil y también cómo puede la cobertura de temas de seguridad en los medios de comunicación amplificar el miedo en la sociedad, ya sea de manera intencionada o no? Y, gracias, Ryan. Muy interesante en realidad todo. Efectivamente, América Latina viene teniendo acciones de mano dura civil hace mucho, ¿no? Si uno se pone a pensar, hace probablemente varios años, tal vez una década, que ya teníamos investigación sobre el aumento de los linchamientos. Linchamientos que se vinculaban ya no solamente en países, qué sé yo, como Guatemala o Bolivia o Perú incrementalmente, que se vinculaban con problemas cada día más centrados en temas de inseguridad. Lo que sucede, esto es lo que tenemos, es un problema, digamos, estructural, ¿no? Muy relacionado, porque es imposible sacar los pequeños pedazos. Entonces, uno de los pedazos es la sensación, como han dicho mis colegas, la sensación de orfandad que tienen los latinoamericanos en general, la sensación que las instituciones no funcionan, que la justicia es ineficiente, que la puerta es giratoria, y es una sensación, y en algunos casos, muchos, también es una realidad. Y por otro lado, la percepción que el crimen viene ganando y ganando espacio. ¿Cuál es uno de los delitos que genera más sensación de vinculación con la vida criminal hoy día? La extorsión, ¿cierto? Esta cosa que realmente uno cotidianamente se siente, ya no es una cosa lejana del tráfico de drogas o el tráfico de migrantes, sino muy real de sentirse y vivirse extorsionado. Entonces, la mano dura civil nosotros la vinculamos con principalmente este tipo de acciones ciudadanas que pueden ser positivas. Por ejemplo, decir, nos vamos a juntar para tener una cámara de televigilancia, ¿cierto? Vamos a tener una comisión o un comité ciudadano que lo que busca es tratar de enfrentar el delito, algunas veces controlando, otras veces previniendo, pero también se va hacia mecanismos de delación, mecanismos de linchamiento, incluso ajusticiamiento. Entonces tú tienes ahí, y la vinculación, Ryan, muy rápidamente con el tema mediático, es que muchas de estas conversaciones de la mano dura civil, y nosotros lo encontramos en los grupos focales que hicimos, están basadas no necesariamente, como decía Chris, en evidencia o en saber qué funciona y qué no funciona, sino están basadas en lo que escuchan en las conversaciones cotidianas, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Medios de comunicación que en algunos casos ponen el esfuerzo o ponen el énfasis en el resultado rápido, ¿cierto? En el logro directo, pero no necesariamente en cuáles son las consecuencias de esto, de este tipo de iniciativas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, reconocen cuál es el derecho de protegerse de aquellos que han sido víctimas, cuando uno encuentra el uso de la fuerza por parte de los ciudadanos. Entonces, si bien la literatura no he encontrado un estudio que diga que es los medios de comunicación los que generan la percepción, sin duda ayudan a generar un espacio de conversación donde además ocurre esto último que les mencionaba previamente, que yo creo que es muy importante, que la mano dura se traslada a otras áreas. Y nosotros empezamos a encontrar conversaciones de ciudadanos latinoamericanos que empiezan a pedir mano dura en las escuelas, que reconocen que hay un problema de falta de mano dura en el hogar. Entonces, de un momento a otro, la mano dura ya no es solamente policía, cárcel, justicia, sino también es orden y necesidad de un nivel de autoridad e incluso autoritarismo, ¿no? Y eso también lo vemos en diferentes partes de la conversación medial. Gracias por la explicación, Lucía, muy importante. Una pregunta para Wim.
¿Le preguntaste a personas en Centroamérica si confiaban en el sistema judicial y si cómo evaluaron los encuestados la falta de acceso al sistema judicial, los abusos a los derechos humanos en El Salvador, Honduras, Guatemala, etcétera? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta importante. No hicimos una encuesta, hicimos grupos focales, entrevistas en los tres países. Y creo que en general, y creo que en El Salvador antes también era así, hay poca confianza en la justicia, por varias razones. Uno es corrupción, que piensan que con un poco de dinero uno sale de la cárcel o ya no lo investigan, el fiscal lo deja libre, que los jueces tienen otros intereses, la policía es corrupta, que en Honduras y Guatemala muchas veces lo mencionaron. Y el sistema de justicia está manchado, digamos. Y en El Salvador es un poco diferente, aunque la gente no necesariamente va a decir que tiene mucha confianza en el sistema de justicia, pero hace una separación, digamos, una división. Es decir, mira, los malos, los pandilleros los que están en la cárcel, ellos sí sufren justicia, ellos sí, para ellos la justicia funciona. Que tal vez para los ciudadanos comunes y corrientes no tanto, pero a ellos sí. Y el tema de corrupción que tanto penetra la concepción de justicia en Honduras y Guatemala, no aparece tanto en las discusiones de Salvador. El tema muy poco aparece. Y algunas veces la policía pide dinero para no mandar a alguien a la cárcel acusándolo de ser pandillero. Pero en general, con los abogados, con los jueces, no lo mencionan tan fuerte. Y yo creo que esto no necesariamente dice que la gente no pasa. Creo que ahí es muy importante lo que fue mencionado por Cristian Merlin, por la importancia del discurso oficialista sobre el estado de excepción en ese caso y el muy bueno que hace el gobierno, lo que ha logrado. Y también hay una cierta limpieza, entre comillas, de los jueces, la policía, porque muchos jueces fueron jubilados, muchos policías fueron jubilados, la Corte Suprema fue cambiado por el gobierno, puesto otro corte, y la gente lo ve como un cambio. Y dice, mira, pero por los malos por lo menos funciona. Para nosotros no tanto, pero a ellos sí. Muchas gracias, Wim. Veo que hay unas preguntas en el chat de Zoom, pero antes de todo, tengo una pregunta para Chris, y es que los líderes que logran mejoras en la seguridad pública tienden a gozar de altos índices de aprobación y popularidad. ¿Cómo pueden los miembros de la sociedad civil crear una narrativa que sea más fuerte para contrarrestar las narrativas antidemocráticas de estos líderes? Y es una pregunta también muy parecida a una pregunta en nuestro chat. Sí, gracias, Ryan. Esta es la pregunta que a nuestro grupo le costó más responder y francamente no sé si pudimos encontrar una respuesta realmente satisfactoria. Es difícil de lograr, especialmente en países como El Salvador, que han visto índices tan altos de criminalidad durante años, con algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo y un problema sistemático de extorsión que afecta a la gente común que simplemente intenta sobrevivir. Una cosa que parece estar funcionando es utilizar las voces, como dije anteriormente, utilizar las voces de personas que han sufrido bajo la mano dura, por ejemplo, las familias de jóvenes encarcelados y luego que murieron en la cárcel, o gente que fue encarcelada de manera equivocada, elevar sus voces y amplificarlas en las redes sociales y digitales para moderar hasta cierto punto el entusiasmo por la mano dura.
Lo importante es contrarrestar los mensajes propagandísticos con una cantidad igual de mensajes sobre el daño creado por la mano dura. Gracias, Chris. Veo que hay unas preguntas y unos comentarios en el chat. Gracias a la administradora adjunta por responder en vivo a una pregunta muy amable. Con solamente 4 minutos, creo que es mejor con el tiempo que nos queda dar un espacio para comentarios finales a todos los panelistas, comenzando con Lucía y luego a Chris y finalmente con Wim. Solamente nos quedan 4 minutos, entonces más o menos una ronda, de relámpago, comentarios finales, Sí, bueno, empezando con Lucía. muchas Gracias. gracias, Ryan. Son pocos minutos. Decirte tres cosas. La primera es que necesitamos cada vez más estudios, necesitamos continuar con este conocimiento del tema. Esta no es el primer paso, hay muchos otros estudios que se han hecho de otros momentos, pero este es un tema que llegó para quedarse en América Latina y mientras uno más detalle tenga a nivel nacional y a nivel local, nos vendría muy bien. Lo segundo es que hay que mantener un mecanismo de fortalecimiento de las capacidades de evaluación de las iniciativas que se desarrollan. A los que están escuchando, esto no es decir que uno está en contra per se de la mano dura o está en contra per se de algunas acciones, pero necesita saber si esas acciones generan algún cambio, realmente son positivas o si solamente instalan una conversación respecto al castigo como única respuesta. Y lo tercero es que efectivamente, y por eso que nuestro estudio se llama, digamos, mano dura y erosión democrática, efectivamente los modelos más duros de mano dura, por decirlo de alguna forma, tienen además componentes de erosión democrática, como la pérdida de la importancia de los del legislativo y el judicial, como la generación de justicias masivas, como el uso indiscriminado de la prisión preventiva. Entonces, creo que es importante también tomar en cuenta el rol que tiene la discusión política y la política pública en estos temas en esas áreas. Eso nomás, gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Chris, sus comentarios finales. Sí, Ryan, a ver, muy brevemente, más que comentarios, un mensaje, que no deberíamos tener que decidir entre seguridad y democracia. Creo que fue la administradora adjunta Guillarte que dijo es una falsa dicotomía y deberíamos enfocarnos en contrarrestar este argumento. Muchísimas gracias, Chris. Y finalmente, Wim, sus comentarios finales. Lo que aprendí en el estudio es la importancia de hablar con la gente común, en corriente, que la gente que normalmente no aparece, entenderlos a ellos, qué piensan, sus experiencias y todo. Y en ese caso, yo siento que el tema, con todo lo que hemos hecho en las últimas décadas y apoyos y todo, el tema de seguridad y inseguridad para ellos no ha sido valorado suficiente, no en la manera correcta. Tal. Y eso es muy importante para poder construir discursos alternativos, atractivos, convincentes, digamos, porque si no entendemos la preocupación de la gente, ¿cómo va a pegar un discurso alternativo a ellos que lo adoptan? Y es más importante aún porque yo siento que en las últimas décadas, si vemos Centroamérica, pero también si vemos comparar Sudamérica con Centroamérica, digamos, mano dura tiende a ser peor en los años que empiezan leve y va creciendo. Lo que podemos ver que hay un mano dura uno que fue presidente Flores en El Salvador, después 2.0, 3.0 y hasta llegar ahora que ese estado de excepción ya salta al marco porque cambian las leyes, no respetan las leyes y hay que hacer algo para evitar estas cosas. Gracias. Muchísimas gracias, Wim. No sé si usted, señora administradora adjunta, quiere ofrecer unas palabras para terminar nuestro evento. No es necesario, completamente no es necesario. No. No, solo gracias por el espacio, por el diálogo y
veo que en la lista hay muchísimos colegas y personas que están dedicadas a trabajar en este espacio y muchísimas gracias. Más nada. Bueno, muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a todos los panelistas y también a USAID por ser nuestro socio en este proyecto muy importante. Sé que este tema de mano dura sigue siendo muy importante en América Latina. Entonces, vamos a hacer más estudios, creo, y hemos oído también que necesitamos más estudios. Entonces, espero que haya más posibilidades de colaborar con todos ustedes. Para ahora, muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.